a todas las personas que nos conectan, que se conectan con nosotros por el Facebook Live, los que están aquí en el Zoom, los que están acá presentes y los que van llegando, ¿ve? Y entonces estábamos diciendo que estábamos culminando el día sábado, el día de ayer, culminamos nuestros 21 días de oración y de ayuno ininterrumpido. Los 21 días que hizo Daniel, el profeta Daniel. Ese ha sido un modelo que todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial siempre toma como ejemplo. 21 días de ayuno. Nosotros lo culminamos el día de ayer y el Señor nos indicó, tal cual como hizo con el pueblo de Israel cuando derribó los muros de Jericó. Nosotros dimos una vuelta cada semana, íbamos dando vueltas, y el último día, que fue el día sábado en la madrugada, nos levantamos a las 3 de la mañana y ya habíamos calculado 7 vueltas que íbamos a dar. Aproximadamente 2 horas 40 minutos nos gastamos dando las 7 vueltas en la madrugada. Llegamos que a un cuarto para las 6 de la mañana a nuestra casa, pero dimos las 7 vueltas, cumplimos, ¿ves? Tal cual como el Señor le había indicado al pueblo de Israel. Los 6 días anteriores dimos una vuelta y el último día dimos 7 vueltas. Y en el mundo espiritual nosotros creemos fervientemente que algo se cayó, que se rompieron cadenas, que se derribaron los muros y que en el nombre de Jesús ahora el terreno está servido para la cosecha que vamos a recibir de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, y esto es tan maravilloso que sin planificarlo, porque no lo planificamos, hoy estamos nosotros sellando esos 21 días de ayuno que tuvimos ininterrumpidos delante de la presencia del Señor, que coincidió con ese sueño que el Señor nos reveló de expansión y multiplicación. Y vamos a tener, cuando yo termine de predicar, vamos a tener una conexión directa con el profeta Moses Chapu desde Sudáfrica. Directamente se va a estar comunicando con nosotros y nos va a estar acompañando en un acto profético con el cual vamos a sellar estos 21 días de ayuno. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Y lo más tremendo de todo es que nosotros sellamos el día de hoy estos 21 días de ayuno y el día de mañana, según el calendario judío, comienza un nuevo año, una nueva temporada, un nuevo comienzo. Lo cual quiere decir que usted está entrando en otra dimensión. Usted está entrando ahora en una nueva temporada en ayuno y en oración para la gloria de Dios. Dame esto, por favor. Para la gloria del Señor. Y todo ha coincidido, pero de una manera impresionante. El sueño que sellamos, que llevamos al altar de donde le dije, estos 21 días que culminamos el día de ayer, que hoy vamos a sellar con el profeta Moses Chapu de Sudáfrica y que el día de mañana comienza entonces una nueva temporada, un nuevo ciclo, 7 años más de bendición y de victoria para la honra y para la gloria del Señor. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, mire, si yo fuese usted, estuviese contento, estuviese alegre, estuviese, mire, regocijándome, porque usted se está convirtiendo en protagonista de las cosas que va a hacer Dios en esta isla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sin más que hacerle referencia, le voy a invitar rápidamente a que abra su Biblia en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel. Se va a ubicar en el capítulo 10. No, que lo subas a 22, papá. Lo pusiste más frío todavía. No, bueno, que le bajara frío. Capítulo 10, versículo del 12 al 14.
Me pega aquí en la garganta y me afecta, entonces voy a predicar. El frío. Capítulo 10, versículo del 12 al 14. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya? Ok, le voy a invitar a los que están acá, si se pueden poner sobre sus pies, vamos a leer el libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo del 12 al 14, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra. Entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras es que yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Puede tomar asiento? Este es el texto que vamos a tomar nosotros la tarde de hoy para hablar acerca del ayuno de Daniel. ¿Ve? Queremos nosotros sellar estos 21 días ininterrumpidos que hemos venido ayunando, que hemos venido haciendo actos proféticos para sellarlo con esta poderosa palabra, con esta revelación que el Señor tiene para usted el día de hoy. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, a la luz del pasaje bíblico que nosotros acabamos de leer, podemos entender que lo que motivó al profeta Daniel a meterse 21 días ininterrumpidos de oración y de ayuno con Dios era que el pueblo de Israel estaba atravesando por una situación terrible. Y ya Dios le había entregado una palabra profética, ya Dios le había entregado una visión para el pueblo de Israel, pero no se estaba cumpliendo, no se había llevado a cabo exactamente lo que Dios había dicho para el pueblo de Israel. Entonces es cuando el profeta Daniel toma la decisión de meterse 21 días para que Dios le mostrase todo lo que él iba a hacer con esa nación. Y dicen entonces las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel estaba atravesando por una situación crítica, por una situación muy terrible. Y entonces Daniel recurre a la oración y al ayuno, creyendo que estas herramientas era lo que lo iba a ayudar a conocer el cumplimiento de todo lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. ¿Cuántos me dicen amén? Amén? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración y en el ayuno del Señor? ¿Todos lo creen? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, escúchame lo que le voy a decir. Porque el cristiano o la iglesia que en estos últimos tiempos no le guste ayunar, a la institución que no le guste la oración, mire, déjeme decirle que lamentablemente están destinados a la perdición. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano que se aboque a la oración va a dejar de pecar, mientras que el cristiano que peque es porque dejó de orar y de comunicarse con Dios a través de la oración. ¿Cuántos me dicen amén o me dicen ay, ay, ay? Gloria a Dios. Y es por eso que la palabra nos incita y nos dice que tenemos que orar sin cesar para que no entremos en tentación. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, la experiencia que vivió el profeta Daniel dice que estando él a la orilla del río Hiddekel, juntamente con otras personas, dice que
tuvo un encuentro personal y sobrenatural con un ángel de Dios. Y que esa experiencia fue tan poderosa que las demás personas que estaban con Daniel salieron corriendo, salieron huyendo de aquel lugar, porque donde llega la presencia del Señor, no hay hombre ni hay nada en este mundo que pueda resistirlo. Y dicen las Escrituras que fue tan impactante la presencia del Señor que las fuerzas de Daniel desmayaron, sus rodillas cayeron a tierra, y fue cuando el Señor se le reveló a Daniel a través de un ángel que hizo que se le apareciese en su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean efectivas y que sean respondidas por Dios? Todos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué hizo Daniel, que a través de este ayuno y a través de esta oración que él hizo, él provocó que la mano de Dios se moviera a favor del pueblo de Israel. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Mire, en este mismo instante hay cientos de miles de millones de personas en el mundo entero que están orando y que le están pidiendo a Dios que le responda sus oraciones. Personas que se meten horas en la presencia del Señor, personas que manejan conceptos acerca de lo que es la oración, pero que lamentablemente sus oraciones no pasan del techo de la casa, no logran mover la mano de Dios, porque más que pidan y pidan como un disco rayado, déjeme decirle que Dios no responde a cualquier tipo de oración. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de convicción. ¿Me dice amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, este pasaje nos revela que una de las primeras cosas que hizo Daniel para poder mover la mano de Dios a su favor, dice que él presentó delante de Dios un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Gloria a Dios. Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios y a las cosas de Dios, o cuando tú pones a Dios por encima de todas las cosas, entonces Dios a ti también te va a tomar en cuenta y te va a responder. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 12 que nosotros leímos, que cuando se le presentó el ángel a Daniel, le dijo: Daniel, cuando te dispusiste a humillar tu corazón delante de la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. Es decir, que Daniel oró como oran todos los hijos de Dios. Pero dice la Biblia que cuando él se dispuso a humillar su corazón delante de la presencia de Dios, entonces sus oraciones entraron de línea al reino de los cielos, delante del trono del Señor. Porque dice la palabra de Dios que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo puede resistir. ¿Me dice amén? Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, esto quiere decir que si tú quieres que Dios escuche tu oración, entonces usted debe poner en práctica esta fórmula que aplicó el profeta Daniel. Y esa fórmula consiste en que primero oró, después ayunó y después se humilló delante de la presencia del Señor. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la pregunta es: pastor, sabemos lo que es orar, sabemos lo que es ayunar, pero ¿cómo nos humillamos delante de la presencia de Dios? Bueno, déjeme decirle que la palabra humillación es una palabra que viene de la palabra humildad. Y la palabra humildad es una palabra que viene de la familia de palabra humus. Y el humus es un componente de la tierra, es decir, con lo que fue hecho el hombre. Entonces quiere decir que la humillación es lo que le recuerda a los hombres
que nosotros fuimos hechos del polvo, que nosotros fuimos hechos de la tierra. Y como dice el refrán popular, pues del polvo venimos y hacia el polvo nosotros vamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la humillación es lo que nos recuerda a nosotros, a nuestra carne, que venimos del polvo, ¿ves? Para que no seamos tan autosuficientes, para que no seamos tan vanagloriosos entre nosotros mismos. ¿Me dice amén? Entonces, en resumidas cuentas, una persona humilde viene a ser aquella persona que deja de depender de sus propias fuerzas o de sus capacidades humanas para depender única y exclusivamente de la ayuda y del favor inmerecido de Dios. ¿Me dice amén? Ahí no valen títulos, ahí no vale experiencia, ahí no vale posición social delante de nadie. Ahí lo que vale es un corazón contrito y humillado para mover la mano de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria sea al Señor. Entonces la humillación es la que nos va a librar a nosotros del orgullo, es la que nos va a librar del egocentrismo, de la desobediencia, de la autosuficiencia, de la rebeldía, y es la que te puede conectar directamente con la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mire, la mayor evidencia de que las oraciones de Daniel fueron escuchadas por Dios y de que esa fórmula de orar, de humillarse delante del Señor y de ayunar sí funciona, y que si usted la pone en práctica le va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con Daniel, está en el versículo 12, porque cuando el ángel se le aparece le dice: Daniel, a causa de tus oraciones es que yo estoy aquí en este lugar. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Porque Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Y cuando tú combinas la oración con el ayuno y con la humillación, pues tú vas a traer la presencia del Señor a ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en otras palabras, el ángel le estaba diciendo a Daniel: Daniel, debido a la humillación de tu corazón, fue que tus oraciones llegaron delante del trono de Dios y me obligaron a que yo viniese a este lugar. Tu humillación delante de Dios es la que ha traído mi presencia a este lugar. ¿Me dice amén? Yo pregunto, ¿habrá alguien en este lugar que pueda decir: yo voy a humillarme como Daniel, yo voy a orar, yo voy a ayunar porque quiero traer la presencia de Dios a estas tierras, a esta isla, a mi hogar? Yo quiero ver a mis hijos convertidos, yo quiero ver a mi familia convertida, yo quiero ver el sueño de Dios hecho en mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, déjeme decirle que esa fue la oración que hizo Daniel y que pudo mover la mano de Dios. Porque cualquier tipo de oración no mueve la mano de Dios. Hay personas, mire, que conocen mucho de los principios de la oración. Hay personas que conocen mucho de teología. Hay personas que tienen mucho conocimiento y entendimiento, pero no tienen la capacidad de mover la mano de Dios como sí lo hizo el profeta Daniel. ¿Me dice amén? Gloria sea al Señor. Entonces, lo que tenemos que entender es que en este tipo de circunstancias, lo primero que Dios observa, lo primero que Dios toma en cuenta, a lo primero que Dios le mete una lupa es al corazón de las personas. ¿Me dice amén? Eso es lo primero que Dios vio, que Dios ve, porque Dios quiere cerciorarse de que detrás de esa petición no haya un corazón egocéntrico, no haya un corazón orgulloso, no haya un corazón vanaglorioso, sino que haya un corazón contrito y humillado delante de su presencia. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Ah, gloria a Dios. Entonces, esto lo decimos porque a Dios tú no lo mueves con cualquier tipo de oración.
A Dios tú no lo mueves con lágrimas, a Dios tú no lo mueves con palabras rimbombantes, porque Dios no es sentimental ni es intelectualista. Dios lo que sí lo puede mover es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, lo primero que vemos que hizo Daniel fue eso. ¿Ve? Se humilló delante de Dios y eso provocó que se moviese la mano de Dios a su favor. Lo segundo que nosotros podemos observar en este pasaje y que podemos aprender de las Escrituras es que Daniel fue una persona insistente, fue una persona persistente en su oración delante de Dios, porque el versículo 12 nos revela que el ángel le dijo: Daniel, desde el primer día que te dispusiste de corazón a buscar la presencia de Dios, dice que ya habían pasado 20 días consecutivos y no había ocurrido nada extraordinario delante de la presencia de Daniel. Pero Daniel no se desmotivó por eso. Daniel siguió insistiendo, siguió persistiendo, y el día siguiente, en el día 21 de su ayuno, fue que tuvo un encuentro personal y sobrenatural con el Dios que creó los cielos y creó la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue insistente. Daniel fue persistente. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Mire, cualquier otra persona que se hubiese metido en ayuno delante de la presencia del Señor en el día 3, cuando veía que no ocurría nada, o en el día 4, o en el día 5, o en el día 7, ya hubiese batido la gorra contra el suelo. ¿Sí o no? Pero Daniel fue paciente. Daniel esperó con gran expectativa la respuesta de su Señor, porque él sabía, Daniel como que leía la Biblia, porque él sabía que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y no solo Dios te va a responder tus oraciones, sino que cuando tú logras captar la presencia del Señor, mire, Dios va a terminar involucrándose dentro de tus propios asuntos y te va a enviar ángeles para que peleen a tu favor. Porque cuando la presencia de Dios interviene en un asunto, todas las cosas se tienen que arreglar. Como sucedió en el caso de Daniel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Yo no sé por cuántas cosas tú comenzaste a orar desde el principio de este año, pero lo que sí te puedo decir es que si tú no te rindes y si tú permaneces orando con insistencia y con expectativa en tu corazón, mire, a su debido momento Dios te va a responder. Y cuando tú menos te lo esperes, mire, Dios va a mover el cielo a tu favor y vas a ser respondido y lo que tú estabas esperando va a llegar a su debido momento. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que nosotros estamos predicando. Un Dios real, un Dios auténtico, un Dios maravilloso. Y eso fue lo que ocurrió con Daniel. Cuando la oración de Daniel llegó a su trono, mire, los ángeles inmediatamente recibieron la orden de Dios de intervenir en la vida de Daniel, para traerle la respuesta que él estaba esperando. ¿Me dice amén? Así que yo te invito a que ores con insistencia, con persistencia, con resistencia de delante de Dios y cree que tu oración tiene respuesta y que ya viene de camino. ¿Me dice amén? Gloria en nombre de Dios. Otra cosa que me llama poderosamente la atención en este pasaje es que Daniel, mire, comenzó este ayuno con una oración de humillación delante de Dios. Pero como Daniel era entendido de los tiempos, Daniel sabía que él tenía un enemigo llamado el diablo, quien él sabe que venía
o quiere destruir o interponerse entre las bendiciones de Dios y el hombre. Y entonces dicen las Sagradas Escrituras que Daniel comenzó haciendo una oración de humillación, pero terminó haciendo una oración de guerra espiritual. Amén. Porque el versículo 13 dice, mire cómo dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Ya usted ve? Entonces, Dios está hablando a través de este pasaje que cuando tú logras involucrar a Dios en tu asunto, cuando tú a través de la oración involucras a Dios en tus problemas, mire, Dios va a mover el reino de los cielos a favor de ti. Dios va a mandar a los ángeles de Dios a trabajar a favor tuyo, como lo estamos viendo en este pasaje. ¿Me dice amén? El ángel está diciendo aquí en el versículo 13, desde que tu oración llegó a la presencia de Dios, Dios nos encomendó a nosotros la tarea de responder a tu oración. Pero cuando nosotros nos dispusimos a venir aquí a la tierra a bendecirte, el diablo, tu principal adversario, envió sus demonios o quiso adelantarse y envió sus demonios para hacernos oposición. Pero nosotros hemos venido a pelear por ti hasta que tú alcances tu bendición. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Gloria a Dios. Y mire, así mismo ocurre en el mundo espiritual. Cuando usted se dispone a buscar el rostro de Dios para que Dios te bendiga, mire, el diablo y sus demonios van a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. ¿Ve? Y te van a poner obstáculos de todo tipo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted se dispone a venir a la iglesia, a orar con Dios o a cumplir con las cosas del Señor, el reino de las tinieblas te va a poner obstáculos, te va a poner inconvenientes, va a enviar a sus demonios para que tú no seas bendecido por Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso o esto solamente ocurre aquí. Levánteme su manito para ver. Ocurre en otros lados también. Amén. Entonces, porque el enemigo, el diablo, sabe lo que hay detrás de todo esto. El enemigo sabe el daño que le hace la oración al reino de las tinieblas. Y por eso él va a tratar de hacer todo lo posible para desconectarte de las cosas del Señor. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, cuando tú sabes que tú tienes un enemigo como el diablo que te quiere destruir, que quiere bloquear tu bendición, la bendición de Dios que está para ti, en vez de llenarte de miedo, en vez de llenarte de temor, tú tienes que ponerte agresivo contra el diablo. Tú tienes que decirle, diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ordeno que te apartes de mi camino. Tienes que enojarte y decirle, diablo, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que sueltes la mente de mi esposa, que sueltes la mente de mi hijo, que sueltes mi finanzas, que te vayas de mi presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque si te resistes, entonces la mano poderosa de mi Dios va a venir sobre ti y te va a estripar como una gandola pasa por encima de una cucaracha. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Aleluya. Tienes que ponerte agresivo contra el diablo. No puedes llenarte de miedo ni de temor. ¿Me dice amén? Y tienes que usar la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y de repente alguno, porque siempre surge alguno, o lo escribe por las redes que está escuchando, y siempre pregunta, pastor, pero ¿por qué tan agresivo? ¿Por qué tenemos que ser tan agresivos? ¿Sabe por qué? Porque el diablo se pone bruto. El diablo no entiende otro idioma, sino es un idioma de agresividad. Un idioma con la autoridad que Cristo le hablaba. Porque eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret
cuando estaba aquí en la tierra, enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Me dice amén? Amén. Y esa autoridad se la entregó a la iglesia, que es usted y que soy yo. ¿Me dice amén? Entonces tu actitud y mi actitud es la que va a decirle al diablo quién tiene el control y quién tiene la autoridad. Vamos a ver quién es el que manda aquí, tú o yo. ¿Aló? ¿Aló? Ah, están allí, pensé que se habían ido. No, cuando uno le habla del diablo, la gente sale corriendo. Pero aquí no. Aquí nosotros estamos entrenando a la gente para cortarle el cuello al diablo. Para cortarle el pescuezo al diablo, como dicen coloquialmente hablando. Así es lo que estamos entrenando aquí. Gente corta cuello. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quería seguir compartiendo con ustedes, pero por cuestiones del tiempo y que tenemos un invitado especial desde Sudáfrica que se va a conectar con nosotros, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos nosotros a partir de este momento, pero antes de despedirme aquí, quiero dirigirme hacia las personas que están en el Facebook Live. Si entendiste el mensaje, y tú sabes que necesitas mover la mano de Dios a tu favor, necesitas mover el cielo a tu favor, entonces yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojitos allí donde estás y puedas repetir conmigo esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos, te bendecimos y te esperamos la próxima semana por este mismo canal a la misma hora, 12 del mediodía, hora canaria. Dios te bendiga, Dios te guarde.